El término frustración eh, tiene una importancia en la obra de Freud. Eh, le asigna un cierto lugar de eficacia, cierto lugar en la etiología de la neurosis, en lo que él llama las series complementarias, donde tenemos el factor disposicional, la disposición a la neurosis, que es algo que se determina en los primeros años de vida del sujeto. Y después está el término del suceso desencadenante. Y muchas veces ese suceso desencadenante es designado por Freud como una frustración. Pero a su vez, esa, esa frustración, llamémosle actual, que se puede dar en la pubertad, en la juventud o más adelante, en algún momento de la vida del sujeto, siempre se conecta o reaviva eh, frustraciones anteriores, muy tempranas. Esto es lo que lleva a que casi el término frustración y el término trauma sean a veces equivalentes en la obra de Freud, ¿no? Es decir, un suceso traumático actual se conecta siempre con traumas previos de la primera infancia. Sobre todo es decir, de la época en que la prehistoria infantil, la época donde el sujeto no era capaz del lenguaje, lo cual no quiere decir que no esté dentro del lenguaje. Ahora, en general, los posfreudianos interpretaron la frustración como, la privación de una necesidad, ¿no? Que el sujeto, bueno, qué sé yo, se frustraba porque la mamá le sacaba la teta, no sé, muy tempranamente y bueno, y se hicieron una serie de cuestiones o de hipótesis ambientalistas, pedagógicas, que, que eran contrarias al espíritu de la enseñanza de Freud. En este sentido, creo que un gran aporte de la enseñanza de Lacan es haber leído bien a Freud eh, y haber pensado que eh, el término frustración en alemán o el término que utiliza Freud y que generalmente se lo traduce como frustración es Versagung, ¿no? Versagung con B corta, y que ese término eh, tiene el sentido, sí, se lo puede traducir como frustración. También se lo puede traducir como cuando hay, porque en sí Versagung tiene que ver con rehusamiento, ¿no? Como cuando un sistema, un sistema no funciona como esperaríamos que funcione, ¿no? Es decir, que esperaríamos, le dimos al cajero todas las indicaciones y esperaríamos que nos entregue la plata y de repente, es decir, no nos la entrega y además tampoco nos entrega la tarjeta. Entonces eso genera bien una frustración con diversos efectos de angustia, de enojo, etcétera, etcétera. Bien, pero Lacan va a una lectura más profunda de entender este rehusamiento como ruptura de palabra, ¿no? Para Lacan, la frustración, el término Versagung, es ruptura de palabra o ruptura de promesa, lo cual es muy interesante porque ofrece clínicamente una perspectiva totalmente diferente de lo que fue la lectura tal vez más
más ingenua que se hizo de Freud, y donde el tema no está tanto ya en el hecho de que el sujeto se vea privado de una necesidad X, necesidad, demanda, deseo, no importa cómo lo entendamos, es decir, de una aspiración, una expectativa, sino que es el hecho de que esa expectativa, ese anhelo rehusado, eh, bien, pone en juego la relación del sujeto, es decir, con el otro. El otro no necesariamente es el otro materno, el otro paterno, el otro de la familia, el otro puede ser el otro de la sociedad, del grupo, de las instituciones, del Estado, eventualmente también porque aunque las personas no crean en Dios, de alguna manera no es tan fácil no creer en Dios o no creer en la vida o no creer en el destino. Tendemos a identificar la vida, el destino, la suerte, la fortuna, como un otro, ¿no? Es decir, un otro que nos favorece o nos desfavorece. Entonces, en este sentido es muy interesante una lectura que hacía un discípulo de Freud que se llamaba Sándor Ferenczi, que decía que el trauma, y esto se podría decir también de la frustración, es la caída del a mí no me va a ocurrir, ¿no? Que básicamente el a mí no me va a ocurrir, o el hecho de pensar que ciertas cosas le pasan únicamente a los otros y que uno nunca imagina que le puede llegar a pasar lo que de repente un buen día le pasa, sin esperarlo, sin preparación y donde hay una expectativa defraudada. Bien, el a mí no me va a ocurrir, uno dice, bueno, pero esa es la palabra del propio sujeto que piensa que, que se creyó que no le iban, que iba a estar a salvo de ciertas cosas. Pero en general el a mí no me va a ocurrir es una forma invertida de un mensaje del otro, de un mensaje, digamos, de los padres o de esos otros en los cuales uno se apoya, eh, donde hay una promesa que dice esto a vos no te va a ocurrir, ¿no? Que un poco eso está contenido en Freud, cuando Freud dice, bueno, los padres tienden a proyectar el narcisismo al cual han renunciado, o sea, los padres ya son grandes, ya saben que la vida los ha golpeado, pero esperarían que el hijo se vea libre de los infortunios o de las crueldades o de los golpes de la vida que los han alcanzado a ellos, pero que esperarían que a los hijos no los alcance. Entonces hay de alguna manera una promesa implícita, una palabra amorosa, una expectativa, es decir, de los padres, es decir, bueno, a vos no te va a pasar esto. Eh, y donde en general hay la imagen, esto es correlativo de la idealización del otro, como que uno piensa que el otro en el cual uno confía, ¿no? Que el otro no solamente es mamá y papá, el otro puede ser los líderes políticos en los que uno depositó una expectativa o una confianza, los líderes políticos, los líderes religiosos, los maestros, los líderes espirituales, incluso sin que haya una persona, ¿no? Sin que haya un líder, puede ser una ideología, una teoría, ¿no? Una teoría que me explica o el universo o el curso de la historia, y es una teoría que me dice una ideología política o
social o histórico o cultural que me dice, bueno, si hacemos esto, entonces vamos a tener tal y tal resultado, ¿no? O si vamos por este camino, no nos vamos a caer en el abismo, ¿no? Y a veces uno se encuentra con que eh, cae en el abismo y entonces el otro puede ser un líder, puede ser una persona, puede ser una amistad o puede ser el padre, la madre, eh, ya dijimos, una teoría, una doctrina. El otro nos suelta la mano, ¿no? La teoría nos falló, la doctrina nos falló, la ideología nos falló, o los líderes, que es en general lo más común, los líderes nos fallaron y, y entonces de repente hay una palabra rota, ¿no? Hay una ruptura de palabra. Y esto tiene algo por ahí un poquito más profundo, eh, porque no es solamente decir eh, que a uno lo engañaron o le hicieron el cuento del tío o de la tía, ¿no? O que le vendieron un buzón, eh, que a uno le vieron la cara. Y los argentinos podemos hablar mucho de eso, somos expertos en que nos vean la cara, ¿no? Obviamente algo tenemos que ver, es decir, en eso no somos ajenos a la, es decir, a la sociedad, a la sociedad de la cual formamos parte y quizá tengamos la clase política que nos merecemos. Pero más allá de eso, lo que hay en la ruptura de palabra eh, es un atentado contra la fe en la palabra como tal, ¿no? La palabra que es el fundamento de todas las instituciones, que es el fundamento de la cultura. Por eso, en épocas de gran decepción, emergen figuras, sobre todo decir figuras que se presentan como muy antisistema. Bueno, el caso de Hitler y del nazismo fue paradigmático de esto. Es decir, en un mundo que ya no creía en nada, en una sociedad especialmente castigada y frustrada, que ya no creía en nada, donde además, esto es algo que dice Stefan Zweig, ¿no? Que nada fastidió tanto al pueblo alemán como la inflación, ¿no? Donde de repente el dinero, la moneda, eh, la moneda es como un fundamento de una sociedad, ¿no? Es decir, es un semblante fundamental. Hay muchas cosas que están sostenidas en el valor de la moneda y la moneda no es otra cosa que, digamos, que una especie de cheque, ¿no? Donde de repente hay una promesa contenida en la moneda, ¿no? Es decir, uno recibe un billete que dice vale tanto y eso, bueno, no me he fijado en los billetes de ahora, antes venían con la firma del presidente del Banco Central, era como, bueno, como que el Banco Central pagará tanto por esto, ¿no? Era como un cheque, es un papelito, pero era un papelito que establece un contrato entre la sociedad o entre los particulares y el Estado que emite esos papelitos, esos billetes, ¿no? Entonces, de pronto, la desvalorización de eso, el hecho de que lo que valía 1.000 pesos hoy, es decir, ese billete mañana pasa a ser equivalente al billete de 500, bueno, eso genera eh, una sensación de estafa, de ser estafado, ¿no? Además, si uno firma un cheque en blanco,
o si uno firma un cheque que rebota, mejor dicho, ¿no? Eh, eh, o un documento que no cumple, bueno, uno paga un precio por eso, tiene un castigo por eso. Cuando vemos que la autoridad no cumple con sus promesas, con sus contratos, cuando hay un deterioro, digamos, de los fundamentos mismos de la sociedad, bueno, entonces se genera un clima de frustración generalizada, pero también de pérdida de fe en la palabra del otro y en la palabra como tal, ¿no? Que eso es algo que va creciendo con la modernidad, no es un tema de la Argentina, es un tema también de la sociedad capitalista y de la sociedad de mercado, donde la palabra ya prácticamente no existe, es decir, donde ya nadie haría acuerdos de palabra o donde eh, ya nadie se va a suicidar, ¿no? Porque le demostraron que era un ladrón públicamente. Antes había empresarios o políticos que, bueno, era realmente que a uno le demostraran un ilícito, era algo terrible. Es decir, hoy en día, bueno, es algo cada vez más común y medio como que no pasa nada con eso. Eso lleva, más allá de la cuestión de lo que puede ser un engaño real, particular, ¿no? Es decir, que a uno lo hayan engañado, que a uno lo hayan estafado, eh, en el fondo de la frustración hay el descubrimiento de una verdad, que es que toda palabra es sin garantía, toda palabra es sin garantía, que todo aquello de lo cual nos agarramos, que el orden simbólico mismo, es sin garantía. Y esto nos lleva un poco a algo que Lacan llama el significante del otro barrado, el otro tachado, que es un tema muy complejo, pero que es un poco descubrir que todo el orden del lenguaje no tiene garantía y acá hay una frase de Lacan sobre el final de su enseñanza que dice todo lo que se dice es una estafa, ¿no? Que incluso cuando uno dice la verdad, pero la verdad siempre traiciona o no abarca lo real. Yo puedo dar testimonio de lo que uno vivió en una guerra o en el campo de concentración o en la escuela de mecánica de la Armada. Alguien puede dar un testimonio, el testimonio puede ser verdadero, pero siempre las palabras se quedan cortas o fallidas respecto de lo que eh, de lo verdaderamente vivido, ¿no? No pueden abarcar o traducir verdaderamente eso. Eh, yo no acuerdo del todo con esa expresión de Lacan, de todo lo que se dice es una estafa. Eh, Primero, en principio, es decir, no es nuevo. Es decir, esto Nietzsche también lo dijo, es decir, de otra manera, y muchos vieron esto que son la limitación del lenguaje. Que el lenguaje es ese otro en el cual confiamos, así como se confía en la madre y por algo la madre y el lenguaje tienen mucho que ver, ¿no? Es decir, la lengua materna. Pero sí, es cierto, todo lo que se dice, si vamos a lo dicho o al enunciado, todo enunciado tiene algo fallido, ¿no? Todo enunciado puede ser una estafa, sí, puede ser, pero no su enunciación, ¿no? Ahí, eh, cuando Lacan dice todo lo que se dice es una estafa, yo creo que ahí habría que distinguir lo dicho del decir, ¿no? Recordando sobre todo a un autor inglés, Thomas Carlyle, que decía, y Borges le gustaba mucho citarlo, que toda obra humana es deleznable en el sentido de que es una
porquería que se corrompe, se deshace, es frágil, pero su ejecución no lo es. Es decir, que el hecho de el acto de haber ejecutado la obra, por más que la obra valga más, valga menos, evidentemente la obra será arrasada por el tiempo, como decía Quevedo, hasta para los sepulcros hay muerte, ¿no? Construimos sepulcros un poco como para un recordatorio, ¿no? que el mármol, ¿no? Que perdure y que venza el tiempo, pero Quevedo decía, hasta los monumentos, hasta los sepulcros, hasta las tumbas mismas mueren, no hay nada que no sea arrasado por el tiempo. Sin embargo, Carlyle dice, bueno, pero la ejecución, el acto, eso no es deleznable. Y el acto es un acto de fe, ¿no? Que en cierto sentido hay gente que, ahí cuando decimos tener palabra implica también cierto registro de las limitaciones de la palabra, de la falta de garantía de la palabra. La fe no es lo mismo que la creencia. Esto es algo que al sujeto moderno le cuesta mucho entender. Pero en todo caso, es decir, la fe siempre se levanta sobre un fondo de no garantía de las cosas. Únicamente tiene fe aquel que tiene un registro de que las cosas no son fáciles, de que las cosas no están garantizadas, de que el mensaje que transmite o que la botella que arrojó al mar es decir, con un mensaje adentro, podría no llegar, es decir, a destino. Es una apuesta al vacío, ¿no? Todo acto de fe verdadera. Es una apuesta que uno hace y en cierto modo implica cierta renegación, ¿no? Que uno dice, bueno, yo eh, ya sé que, como decía Schopenhauer, que la vida es una batalla que peleamos con la certeza de que vamos a ser derrotados a la larga, ¿no? Y aún así la peleamos.